10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ustedes saben que la situación fiscal del Uruguay es más que preocupante. Ni que hablar del tema del empleo, con esto del coronavirus. El gobierno está estudiando una cantidad de medidas, más allá de las que se han anunciado, por ejemplo, exonerar de aportes patronales, ¿no? Las empresas, para que de esa manera, bueno, luego del seguro de paro, retomen a esos trabajadores. Se anunciaron medidas también en las últimas horas por parte del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y a su vez el Poder Ejecutivo publicó un decreto y va a enviar un proyecto de ley al Parlamento que establece modificaciones a los requisitos para acceder a la residencia fiscal y de esa manera promover el arribo de capitales al país. Es lo que vamos a hablar a continuación con Félix Abadí, socio de Rueda Abadí Pereira y catedrático de Impuestos de la Universidad ORP Uruguay. ¿Me permite una pregunta? Bueno, varias preguntas. Félix, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien. Hay cosas bastante fáciles de entender, como que desde el 1 de julio el patrimonio que se debe tener en el Uruguay para obtener la residencia fiscal baja de $1.700.000 a $377.000. O sea, hay que tener menos patrimonio. Está. Pero, ¿qué es esto de obtener la residencia fiscal? Vamos a hablar de la madre del borrego, ¿no? ¿Qué significa esto y por qué es importante? Bueno, la residencia fiscal es un concepto fundamental en materia tributaria, tanto en lo que es la tributación doméstica interna de un país, como en otro aspecto fundamental, que es la tributación a nivel bilateral, digámoslo así, vis a vis con cualquier otro país. Cuando dos países tienen un convenio para evitar la doble tributación... La doble tributación, yo te voy a pedir a cada rato que expliques todo. No, por favor. La doble tributación es que si yo pago impuestos en el país donde estoy, por ejemplo en Uruguay, que no pagues en otro país por el mismo activo, por la misma renta que estás pagando en Uruguay. ¿Y cuándo podría darse o configurarse esa situación? Y por ejemplo, Uruguay, para ya introducirnos un poquito más en el tema, desde el 2011 a las personas físicas residentes le establece que si tienen rendimientos mobiliarios en el exterior, esto es, intereses por depósitos en el exterior o dividendos por acciones en compañías extranjeras, tienen que pagar 12% de impuesto a la renta de personas físicas en Uruguay. Ahora, ¿qué ocurre? Es altamente probable que el país, en este caso de la fuente, es decir, en donde está instalado el banco, la empresa, también pretenda cobrar por esos intereses que yo estoy obteniendo en ese país. Claro. Entonces ese sería un buen ejemplo de cómo se puede producir una doble tributación. ¿Y cómo se lauda? Lo que se lauda es que no me haga pagar dos veces impuestos, dice la persona. Bueno, pago en un lado o en el otro. Básicamente dos formas. Una es que no se laude, que lamentablemente quede sujeto a esa condición. La otra es que cualquiera de los países unilateralmente, en su propia normativa, resigne, digamos, tributación. De hecho, Uruguay, en este ejemplo que yo menciono, establece que si tú pagas impuesto en el otro país, lo podés tomar a cuenta del impuesto que te va a cobrar Uruguay. Eso es una forma de evitar la doble tributación. Y la tercera forma, que es la más pura, la más genuina, es que ambos países celebren lo que se llama un convenio para evitar la doble tributación. Se ponen de acuerdo y dicen, en este tipo de renta cobras vos, en este tipo de rentas cobro yo, en este activo cobras tú, en este yo, y en algunos casos cobramos en parte tú y parte yo. Y el concepto de residencia fiscal, que es el que estamos analizando, ¿qué supone? Bueno, cuando yo tengo un convenio para evitar la doble tributación con un país, entre otras cosas también se lauda si un inversor cruza frontera entre esos dos países y obtiene rentas de un lado y del otro, y vive en un lado y vive en el otro, regulan quién tiene la potestad tributaria, quién tiene en principio el derecho para cobrar sobre esa renta o sobre ese activo. Entonces, ¿quién lo va a tener? El país que quede en un verdadero regla de desempate que se hace con el concepto de residencia fiscal. Es decir, si yo tengo un convenio con un país como Uruguay con la Argentina, yo no puedo ser residente fiscal de Uruguay y de Argentina a la vez. No puedo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la legislación doméstica propia de cada país, por ahí yo, en principio, sí estoy configurando la causal de residencia fiscal en cada país. Pero ahí la importancia del convenio. El convenio viene y me dice, si usted es residente en los dos lados,
vamos a aplicar una serie de criterios de prioridad porque usted no puede ser residente fiscal de Argentina y Uruguay a la vez. Pero está bien, pero yendo al espíritu de este decreto, entonces lo que está buscando Uruguay es, vos, vengan acá, fijen su residencia fiscal acá, porque eso supone que si es una residencia fiscal, yo voy a cobrar impuestos, ¿no? para mí, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo otro importantísimo es que tiene la expectativa quien obtiene la residencia fiscal en Uruguay de perder la residencia fiscal en el otro país. Y fíjate que te hablo de expectativa porque no necesariamente configurar la residencia fiscal en Uruguay significa que en esa regla de desempate vayas a salir con la regla de residencia fiscal de Uruguay. Entonces, espera, una pregunta. Se supone que acá le estamos mostrando la zanahoria, el incentivo, y dice, mira, tenés que tener menos plata en patrimonio para obtener la residencia. Estamos facilitándote desde el lado uruguayo. Exactamente. Pero a su vez necesitamos que Argentina lo suelte, ¿no? Exactamente. Ese es el punto, Nacho. Ese es el punto. No alcanza con que tú tengas residencia fiscal uruguaya. ¿Por qué? ¿Qué dice el convenio? El convenio dice que si tenés residencia fiscal de acuerdo a la legislación propia de cada país, va a prevalecer aquel país en el cual tú tengas la vivienda permanente. Es la primera regla de desempate que se le llama. Se llama tie-break rule, digamos, al estilo tenis. Vos que gran jugador de tenis. Un tie-break rule. Entonces dice, bueno, si tenés en un país solo la residencia fiscal, se terminó la discusión y aplicamos el convenio considerando que tenés esa residencia fiscal. Si no lo tenés en ninguno de los dos países, no se te aplica el convenio. Y si la tenés a los dos a la vez, que es lo que puede pasar, prevalece aquel país en el cual tú tengas la vivienda permanente, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que de repente tú adquieras la residencia fiscal en Uruguay, pero en rigor, cuando vas a la regla de desempate, no prevalezca la regla uruguaya. Pero si te venís a vivir acá, como están haciendo muchos. Bueno, ahí está el punto de la cosa, ¿no? Ahora bien, para entonces ver si en una eventual interés de mudar mi residencia fiscal de Argentina a Uruguay, que ahora comentamos un segundo qué ventaja tiene eso para un argentino, pero en el interés de mudar tu residencia fiscal de de Argentina a Uruguay, lo primero es ver si accedes a la residencia fiscal uruguaya, porque si no cumplís con la normativa uruguaya se terminó la discusión. Pero si accedes, y lo que estamos haciendo es flexibilizar la norma, como bien dijiste tú, para acceder a ella, te resta todavía confirmar que la vayas a perder en Argentina o que si la mantenís vas a prevalecer por la regla de desempate. Entonces, en esa planificación, por decirlo de alguna forma, interviene asesoramiento local, pero también asesoramiento en tu país de origen. ¿Muy bien? Argentina tiene normas de pérdida de residencia fiscal bastante flexibles, si se quiere, en principio. Por ejemplo, mudarte a otro país, sin duda que te haría perder la residencia fiscal en Argentina y pasarías a tenerla en Uruguay. O sea que, sí, como conclusión de esto, ¿vos pensás que esta modificación, tanto por el decreto como por el proyecto de ley, va a servir para que argentinos pasen a cambiar su residencia fiscal a Uruguay? Definitivamente que sí. Yo la veo con muy buenos ojos, pero además vinculado a algo que tú dijiste anteriormente, no como una planificación especulativa, por llamarlo de alguna forma. A ver, me voy a explicar. En una época cuando esto empezó a regir, habían argentinos que lo que hacían era permanecer viviendo en Argentina, sus hijos vivían en Argentina, la escuela en Argentina, y viajaban todos los días, pasaban a Uruguay y se volvían, o lo hacían cada tanto, porque las estadías esporádicas también contaba de alguna forma, y eso es una búsqueda de una residencia especulativa. Esa no camina, ya no camina de antes, ya estaban tomados todos los recaudos para que eso no funcionara, y sigue sin funcionar. Pero aquel inversor que quiere realmente mudar realmente su domicilio, eventualmente con su familia, y que atrás de eso puede mudar su empresa, para esa persona es absolutamente importante este tema. Y créeme que los hay, todos los que estamos en la actividad profesional recibimos muchísimas, pero muchísimas consultas. Sí. Bueno, ahí voy a la pregunta. ¿Por qué un argentino podría tener interés en hacer este cambio? Bueno, más allá de las condiciones que puede él encontrar o ventajas de vivir en este país y no en Argentina, digamos, eso es aparte, desde el punto de vista estrictamente tributario, la pérdida de residencia fiscal en Argentina
a él le implica dejar de tributar como primera cosa y muy importante sobre los bienes que ese argentino tenga en el exterior, ni en Argentina ni en Uruguay, ¿bien? Que hoy por hoy puede llegar a una tasa que supera el 2% anual. Es una tasa muy fuerte, tiene un tributo a los bienes en el exterior que en Uruguay no existe. Entonces, si esa persona se muda de de Argentina a Uruguay, el primer beneficio que tiene es que deja de pagar el 2% de, digamos, el promedio, ¿no? De los bienes en el exterior. Primera ventaja. Segunda ventaja es que ese argentino, por ser persona física residente en Argentina, paga una tasa de impuesto a las ganancias de rendimientos de todo tipo en el exterior que supera el 30%. Bueno, ¿qué pasa en Uruguay con esos rendimientos en el exterior? De ahí viene otra cuestión que tú dijiste en la presentación. Lo primero que pasaría por defecto sería que en lugar de pagar ese más del 30% va a pagar el 12% anual. O sea, ya tiene un ahorro sustancial, digamos, en lo que dejaría de pagar. ¿12% es el impuesto a la renta de los no residentes? No. Exactamente. Eso, no, es el impuesto a la renta de las personas físicas residentes por esos rendimientos mobiliarios en el exterior, pero son algunos movimientos. Son solo de intereses, depósitos, pero por ejemplo, si esa persona física tiene un inmueble en Miami a nombre propio y lo arrienda, por eso en Uruguay se sigue sin pagar impuesto a la renta. Pero sí pagaría, por ejemplo, por los dividendos que tiene de cualquier tipo de acción o por intereses en un depósito. Pero ahí viene la otra parte importante. ¿El proyecto de ley? Exactamente. El proyecto, porque es, por un lado, el decreto para flexibilizar los requisitos para residencia fiscal, pero a su vez la calle va a enviar al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones tributarias para que los que tengan la residencia fiscal tengan una mayor exoneración del impuesto a la renta, ¿no? El tema es así, ya rige hoy, al poco tiempo que se aprobó en el 2011, se aprobó una excepción para los nuevos residentes en lo que refiere a la tributación sobre rendimientos mobiliarios en el exterior. Eso fue una respuesta a aquella famosa reunión de Mujica en el Conrad, cuando le dijo a los inversores extranjeros, vengan al Uruguay que no le vamos a romper el lomo con los impuestos. ¿Te acordás de esa famosa? Sí, claro. Bueno, claro, cuando muchos realmente empezaron a invertir y se mudaron a Uruguay, y al poco tiempo aparece en el 2011 una tributación del 12%, y dijo, bueno, no estamos cumpliendo con aquello. Bueno, se aprobó lo que se conoce en la jerga tributaria como un tax holiday, que es una suerte de periodo ventana para el cual te admiten no tributar ese impuesto, que hoy por hoy está previsto en 6 años. En realidad es el año de la opción, pues una opción que tú haces, que obviamente es opción evidente que eso va a pasar, pero es el año de la opción y sin comas. O sea que por 6 años un nuevo residente fiscal, que se convierte en persona física residente, tampoco pagaría nada sobre sus rendimientos mobiliarios en el exterior. Lo que este proyecto de ley estaría estableciendo es que ese periodo sería extendido de 6 a 10 años, o eventualmente 11, si se mantiene aquello del año de la opción más 10 años, por ejemplo. Y hay que verlo si levanta y recoge a los que ya habían estado, adquirieron esa residencia y están en el transcurso de esos 6 años, o acaban de terminar esos 6 años, que sería lo más justo, de acuerdo a mi criterio, o sería para los nuevos residentes a partir de ahora, que en lugar de tener los que antes tuvieron de 6, ahora tienen de 10. Bien, entonces un poco complementa lo anterior, porque yo que le digo, por ejemplo, a un argentino, le digo, bueno, mira, mudate a Uruguay, hace una mudanza de residencia, pero también de residencia fiscal. Sin duda que eso te va a hacer perder tu residencia fiscal en Argentina. Con eso lo primero que te vas a ahorrar es el 2% de tus impuestos de los bienes en el exterior, y por 10 u 11 eventualmente años no vas a pagar ningún impuesto sobre los rendimientos mobiliarios en el exterior que tengas, de ningún rendimiento que tengas por esas inversiones en el exterior. Luce atractivo. Claro, luce atractivo. Acá hay uno que me pregunta, y no tengo más tiempo, pero dice, ¿es el caso de Susana Jiménez? Que tanto se estuvo hablando, ¿no? Lo de Susana Jiménez, bueno, primero lo de Susana Jiménez está vinculado a un tema que vino en la mitad de la cuarentena, sí. tema extrafiscal. No sé si Susana pero Jiménez... No, algunos decían que ella tenía que venir acá para estar determinada cantidad de tiempo en este país por el tema de la residencia. Bueno, puede pasar eso, pero cuidado ahí no caer en la figura de la
la intención especulativa de una residencia, en donde te vas a encontrar con obstáculos no solo en Uruguay, en Argentina, por supuesto, que no te va a querer negar quitar su residencia fiscal, sino que también en Uruguay, porque la DGI es muy seria a la hora de otorgar esta residencia fiscal. No es que lo tira al voleo, realmente te va a controlar que haya realmente las condiciones adecuadas. Bueno, pero me interesa el concepto ese, entonces. Son medidas que pueden servir para que los argentinos vengan acá y obviamente para que, por lo tanto, nos veamos beneficiados desde el punto de vista fiscal y de inversiones también, ¿no? Claro, bueno, ahí voy. Solo para redondearte la idea, la flexibilidad en realidad viene por dos lados. Se reduce el monto de inversiones que podría requerirse hechas a partir de ahora, del 1 de julio, en realidad, del 2020. En realidad, yo sé que en prensa salió una cifra de $380.000, en realidad para mí es más, son 3,5 millones de DVI, para mí es $750.000 aproximadamente. Pero se le pone otra condición que no tiene la anterior condición de inversión, que era mucho más grande, más de $3 millones, y es que tenés que tener una permanencia por lo menos de 60 días en el país. Claro. Y en cuanto a la causal de inversiones productivas, porque la primera es de viviendas o de no productivas, y en cuanto a las productivas, también se reduce enormemente, se baja de los casi $10 millones que hoy hay que hacer a 3 millones, pero se le agrega la condición de generar 15, primero que tiene que ser posterior, también al 1 de julio del 2020, y tiene que generar 15 puestos nuevos de trabajo. Ahí queda claramente, Nacho, de manifiesto la intención de vincular esto con un tema productivo. Es decir, la intención es que vengas, pero que vengas a invertir, a hacer tu empresa desde Uruguay, y de hecho hay otros decretos y otros beneficios pensados en la promoción de ese tipo de traslado de empresas al país. Así que yo personalmente lo veo altamente positivo. Lo ves bien, ojalá que dé esos resultados. Félix, muchísimas gracias por esta aplicación. Por favor, Nacho, un gusto. Te mando un abrazo, que pases bien.